Estamos en el libro de Job, el capítulo 1. Carlos, ¿puedes apagar el amplificador? Yo creo que estoy oyendo un poco de humming de allí. No, ese. Ajá, ese era. El Job, el capítulo 1. Yo sé, cuando usted oye el libro de Job piensa que voy a predicar de sufrimiento, pero no es así. Para mí ser padre no es sufrimiento. Para mí el Día de los Padres es todos los días. Yo estoy con mis hijos, ese es el Día de los Padres. Así que yo no me quejo de ser padre, ni me quejo de los 4 muchachos que Dios nos ha dado, porque son regalos de Dios cada uno en su manera única. Así que yo nunca desprecio ni quisiera tener menos o más. Bueno, más a veces quiero tener más. Pero Jessica dice, ¿cómo? Me encantan los niños, gracias a Dios tenemos 4 para disfrutar. Estamos en el libro de Job y vamos a ver el capítulo 1 y vamos a leer del 1 al 8. No vamos a entrar en la historia de Job completa, sino verlo a él como padre en este pasaje de la Biblia. Muchas veces yo he predicado, obviamente llevo ya 23 años predicando el Día de los Padres y tratando de predicar algo nuevo o de alguien nuevo, y esta semana pensé en Job y el buen padre que él fue y las características que él nos da a nosotros aquí en este libro. Muchos de ustedes saben la historia de Job, pero no puedo asumir nada. Job fue un hombre que Dios le bendijo de gran manera, un hombre en los tiempos de él súper rico, no rico, súper rico, era en la línea de Abraham. De acuerdo a la historia que leemos de Job, creemos que él vivió en los tiempos de Abraham. El libro más viejo de la Biblia es el libro de Job. Fue el libro que primero se escribió, porque Génesis lo escribió Moisés años después. Así que si usted tiene una Biblia cronológica, el libro de Job va primero en la Biblia. Entonces Job, Dios permitió que Satanás le quitara todo. Perdió sus posesiones, perdió su familia, perdió sus criados, perdió todo. Y esa canción que cantamos, Él quita, tú quitas y tú das. De ahí viene la canción esa, bendito sea el nombre del Señor. Así que sabemos el final de la historia, que Dios entonces ve la fidelidad y el compromiso de Job a través del libro. Y al final del libro, Dios le devuelve a Job 7 hijos y 3 hijas otra vez, y le devuelve doble de todos los animales que tenía. Al final del libro encontramos que Dios honra esa fidelidad. Esa es la base del libro. Pero vamos a ver en el capítulo 1, versículo 1 al 8. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, o todos los días de fiestas, la idea. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y miren lo que Jehová dice a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto,
temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínense, una cosa es que usted diga que usted es temeroso de Dios, otra cosa es que Dios diga que usted es temeroso de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque hay gente que dice, oh, yo soy temeroso de Dios. Dios dice, mentiroso, embustero, Dios no te cree. Pero Dios aquí dice lo mismo que decía el versículo 1, este hombre es temeroso de Dios, un hombre recto. Entonces, hermanos, la idea es que yo veo en Job un hombre tan recto y tan especial en su devoción a Dios, que nos da un gran ejemplo para un mensaje de los días de los padres. ¿Por qué es importante un padre? Hay gente, la cultura de hoy desecha a los padres. Usted ve programas de televisión, el papá siempre es el idiota, el papá siempre es el que relaja, el papá siempre es un cero a la izquierda, el papá, en los programas de televisión. Y por eso hay programas de televisión que yo he visto, que si yo veo que ponen al papá en un rol así, yo dejo de ver ese programa, porque eso no es el rol que un hombre debe tener en un hogar. En la cultura de hoy pensamos que dos mamás pueden criar a un niño, dos mujeres pueden criar a un niño, dos hombres pueden criar a un niño. Y Dios lo ha creado de tal manera que los niños necesitan a una mujer y los niños necesitan a un padre. Les voy a enseñar las estadísticas del Departamento de Salud en Estados Unidos. Dice la primera, 25 millones de los niños en Estados Unidos no viven con su padre. 25 millones de niños en Estados Unidos no viven con su padre. Eso es casi una tercera parte. 63% de los suicidios de jóvenes, todo esto en Estados Unidos, vienen de hogares sin padre. 63% de los suicidios. 85% de los niños que exhiben problemas de comportamiento vienen de hogares sin padre. 85%. Dorca o Negri, que trabajan en las escuelas, chequen eso a ver cómo es aquí en Redding, si es similar. 80% de los que ultrajan mujeres vienen de hogares sin un padre, sin su padre. 71% de los que salen de la secundaria, o sea, de los que no se gradúan de la secundaria, vienen de hogares sin su padre. 71%. 75% de todos los pacientes adolescentes en centros de abuso de drogas vienen de hogares sin su padre. 75%. No, el padre no es importante, nos quieren decir. Estas estadísticas, aparte de que la Biblia dice que son importantes, las estadísticas nos dicen que son importantes. 85% de los jóvenes en la prisión vienen de hogares sin su padre. En la raza afroamericana, 95% vienen de hogares sin padres. ¿Por qué? Porque sus padres están presos también. 95%. 70% de los embarazos de jóvenes vienen de hogares sin padres. Yo pienso que ese número es bajito. 72% de los americanos dicen que la ausencia física del padre es el problema más serio enfrentando las familias americanas. El presidente está de acuerdo. Él estableció un centro para padres. Y tristemente, el padre americano promedio solamente pasa 7 minutos y medio sin interrupción, o sea, 7 minutos enfocado en su hijo. Semanal, 7 minutos y medio el padre promedio en Estados Unidos. En otras palabras, como está, o quizás un regaño, no sé, 7 minutos, es 1 minuto por día. 1 minuto por día pasan con sus hijos. Un padre en Estados Unidos promedio. Yo espero que los cristianos seamos mucho, mucho mejor que eso. La realidad, hermano, es que no podemos minimizar la influencia de un padre. Estos no son versículos de la Biblia, estos son estadísticas del Departamento de Salud de Estados Unidos. Así que esto no fue que yo me lo inventé o lo saqué del libro de Romanos. Esto viene del mismo, estadísticas propias de Estados Unidos. Y si vamos a nuestros países, no es mucho mejor. Usted va a Puerto Rico, no es mucho mejor. Usted va a Santo Domingo, no es mucho mejor. Va a Ecuador, Cuba, Colombia, no es mucho mejor.
México, yo estoy seguro que no es mucho mejor. Estamos ahí todos. Pues hermano, hace falta un hombre como Job. Un hombre como Job, con estas características que él nos demuestra. Vamos a orar entonces, entrar en sí en el mensaje. Padre, ahora danos una mente alerta y dispuesta para aprender y también, si es necesario, para cambiar. Señor, para que seamos los padres que tú nos has llamado a ser. En un mundo donde los padres son irresponsables, están buscando la salida de sus responsabilidades, el cristiano tiene que subirse al frente y llevar la batuta y ser el ejemplo para el mundo de que un padre cristiano es un fenómeno especial. Y Señor, ayúdanos a nosotros como padres, que seamos ese padre. Señor, que seamos maduros, comprometidos en nuestros hogares, con nuestros hijos, pasando tiempo con ellos, dedicándoles el amor y la atención que ellos necesitan y merecen. Así que Padre, ayúdanos hoy en este estudio de Job, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir, por favor, si usted tiene un teléfono, apáguelo para que no haya una tercera interrupción. Estamos en Job, el capítulo 1. Dice primero, ¿se recuerdan el versículo que leímos? Que dice, has considerado, en el versículo 8, que el Señor le dice a Job, ¿has considerado a mi siervo Job? Y de ahí fue que saca el título del mensaje de hoy. Vamos a considerar a este siervo Job. Primero vamos a considerar su carácter, su persona, cómo él era, qué él era. Aquí las primeras dos palabras son como un par de palabras que aparecen juntos en otras partes de la Biblia. Dice el versículo 1, que era un hombre perfecto y recto. La idea ahí es que él era moralmente, era un hombre bueno. Cuando alguien lo veía, era un hombre bueno. Usted sabe que quizás donde usted se crió, en su pueblo, habían personas y usted sabe, mira, ese hombre es bien bueno, ese hombre es un amor, ese hombre es un canto de pan, decimos a veces. Perfecto, un hombre recto. Dice las dos palabras que vemos aquí, perfecto y recto. No perfecto en el sentido que no tenía pecado, sino la palabra perfecto muchas veces significa completo. Muchas veces significa derecho, un hombre que caminaba derecho, un hombre que tenía integridad. Lo que decía, hacía, lo que él hablaba, era igual que lo que él vivía. Un hombre sin hipocresía, sin doble ánimo. Un hombre que lo que hablaba a la gente se comprobaba en su hogar, se comprobaba en el trabajo. Él es la misma persona, no hay diferencia. En el Nuevo Testamento se usa la palabra sobrio. Una persona que nadie puede acusar. Nadie puede decir, oh, yo vi a fulano tomando, oh, yo vi a fulano borracho, oh, yo vi a fulano. Y por eso la Biblia dice que el pastor tiene que ser una persona sobria. Usted puede investigar los pastores y debemos de ser personas sobrias, que nadie nos puede acusar de algo, obviamente una falla moral o otra falla parecida. No que somos perfectos, pero la Biblia espera de todo creyente que sea así, pero en especial al pastor. Sobrio, integridad moral, recto. La idea de recto es honesto. Recto es que hacía lo correcto en los ojos de Dios, recto. Una persona, usted dice, esa persona es recta. Y usualmente cuando usted habla de una persona que es recta, es una persona seria, una persona que no come cuento, una persona que no juega, una persona recta. Dice que este hombre Job era un hombre recto. Estas dos palabras aparecen en el Salmo 25-21, dice integridad y rectitud me guarden, déjeme ponerse. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Esas dos ideas, integridad, perfecto, rectitud. El segundo versículo dice, considera al íntegro y mira al justo o al recto, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dice la Biblia, esta es la característica de un hombre de Dios, recto, íntegro, un hombre que es moralmente bueno, sin religión, en otras palabras, un hombre que es moralmente bueno. Pero la segunda parte es que era un hombre, también era un hombre religioso en el sentido, no que era un fanático de la iglesia, porque no habían iglesias en el tiempo de Job, no habían congregaciones, no, eso no existía en los tiempos de Job.
Job vino antes de la ley, no había tabernáculo, no había templo, no había nada. Era más bien el grupo familiar, y por eso él sacrificaba por sus hijos. Era un sistema diferente, claro, religioso, porque él tenía una relación con Dios. Y por eso le ponemos religioso. Así que si usted quiere ponerle paréntesis o comillas a religioso, póngaselo, pero religioso en este sentido. Dos cosas. Primero, dice que él era temeroso de Dios. Miren lo que dice ahí, en el versículo 1. Dice, temeroso de Dios. Un hombre fiel a Dios. Un hombre que enseñaba respeto a Dios. Un hombre, y noten que cuando usted ve el temor de Dios, tiene que haber otras partes, porque hay gente que conocemos cuando visitamos las casas. Hay gente que dice, oh, yo soy temeroso de Dios. O dicen, no, yo amo a mi papi Dios, eso es algo terrible. Dicen ellos. Pero si tú ves su vida, es terrible también la vida de ellos. No, así que no es nada más temeroso de Dios, porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios son temerosos de Dios, pero ellos no son de Dios. Hay una segunda parte que tiene que haber, es una combinación. Temeroso de Dios y apartado del mal. Mire la combinación. Positivo, temeroso de Dios. Negativo, se aparta del mal. Usted no puede decir que usted teme a Dios si usted no se aparta del mal. Es una imposibilidad. Temeroso de Dios y apartado del mal. Y la palabra apartado del mal aquí es la idea que él evita el mal. Él lo evita. Él busca la manera de evitar todas las veces que él pueda. Así que usted no va a encontrar a Job en el rancho merengue. Usted no va a encontrar a Job en una discoteca. Usted no va a encontrar a Job en una barra. ¿Por qué? Porque Job se apartaba del mal. Él evitaba el mal. Y en esos sitios lo que hay es mal, ¿verdad? En esos sitios no hay nada. ¿Qué hay bueno en esos sitios? Oh, me han dicho que hace un arrocito más. Coma eso en otros sitios. Hay arroz en otros sitios. La gente, no, yo voy ahí porque me gusta el pollo. Olvídese, hay pollo mejor que ese en otros sitios. La gente busca la excusa. La idea, hermano, es que si usted es temeroso de Dios, usted tiene que evitar esas cosas. Corre como un conejo, decía un pastor de nosotros allá. Evítalo. Dice la Biblia, fúgate de las pasiones juveniles. Esa es la palabra ahí. Miren lo que dice Job en el capítulo 28 de Job. Dice, y dijo al hombre, es aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y apartarse del mal, eso es inteligencia. Usted es inteligente, apártese del mal, eso es inteligencia. Inteligencia no saca A y B en la escuela. Inteligencia es apartarse del mal. Entonces Job era ese hombre, un hombre especial, un hombre que rehusó ser influenciado por su cultura. No sabemos si su cultura era la cultura de Noé, que era un tiempo malísimo. No sabemos cuál era su cultura, la cultura de Lot, Abraham, Lot. No sabemos si esa era, o sea, que en esos tiempos fue que él vivió. ¿Cuál era la cultura? Seguro no era buena. Él no permitió. Sin embargo, la Biblia lo pone en una lista de honor en Ezequiel 14:14. Un versículo que yo seguramente he leído, porque yo he leído el libro de Eclesiastés, pero no presté atención, parece, porque cuando vi este versículo dije, wow. Dice, si estuviese en medio de ellos estos tres varones, miren los tres que pone, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. En otras palabras, poniendo a Job, Noé y Daniel en el mismo patrón. Dice, mira, estos tipos eran justos. Estos tres, imagínate, si a ti te comparan con Daniel, es algo grande. Ponen los tres juntos, Noé, Daniel y Job, lo meten en esa lista de tres. Así que Job era un hombre digno de considerar. Por eso Dios le dijo a Satanás, oh, has dado la vuelta por todo, has considerado a mi siervo Job. Míralo a él es un cuarto bate, chequéalo para que tú veas. Y Satanás hizo todo lo que podía y el hombre no cayó. Pero vemos otra cosa, no solamente consideremos su carácter, pero consideremos también su interés por sus hijos. Vemos aquí en el versículo 4 algo interesante. Sus hijos hacían banquete en sus casas. No sabemos si esto era
para su cumpleaños, o si esto era que se turneaban cada 7 días, iban a casa de fulano un día, después fulano, cada 7 días iban de casa en casa. No sabemos si esto eran días de fiestas especiales. Obviamente todavía Moisés no había dado la ley, así que no habían las fiestas que conocemos, las 7 fiestas que conocemos en el libro de Números y Levíticos, no las habían. Así que no sabemos qué días, porque la Biblia no especifica. Pero vamos a suponer que ese era su cumpleaños para hacerlo lo más largo posible. Eran 7 veces al año, si era así, que ellos se reunían para una fiesta en cada casa. Invitaban a sus hermanas, dice la Biblia. Hoy es al revés, las hermanas son las que invitan a los hermanos, ¿verdad? En la Biblia los hermanos invitan a las hermanas. Recuerden que en esos tiempos la mujer no tenía propiedad, no tenía trabajo en esos tiempos. La mujer era separada del hombre en ese sentido. Así que quizás por eso. El punto es que se reunían y habían fiestas, comían, bebían, y Job estaba preocupado por sus hijos. Fíjate que Job era diferente que la generación de hoy. Hoy estamos más preocupados que nuestros hijos sean exitosos que nuestros hijos sean piadosos. Mira hoy no estamos preocupados por el pecado de nuestros hijos. Estamos preocupados de cuánto ganan, cuánto dinero, qué van a hacer. Y estamos más preocupados por lo material que por lo espiritual. Job estaba preocupado por lo espiritual. Job dijo: oye, quizás mis hijos en esta fiesta se pasaron, tomaron mucho, ya se emborracharon, quizás cometieron alguna otra fechoría. Yo voy a sacrificar por ellos, por siaca, como decimos en Puerto Rico, por siaca. Y entonces él dice la Biblia, miren el versículo 4, dice el versículo 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana, dice, y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. ¿Cuántos eran? Eran 7. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Dice, de esta manera hacía todos los días. Pensamos que está hablando de todos los días de fiesta, ¿verdad? La idea es esta: un sacrificio no era como usted y yo pensamos. Un sacrificio, por eso la palabra sacrificio, porque ellos sacrificaban corderos, carneros. Bueno, el total eran 9 animales. ¿Usted cree que es difícil orar por sus hijos? Ay, que yo estoy tan ocupado, yo no puedo estar orando por mis hijos. Este hombre se levantaba temprano a matar 9 animales por cada hijo, y eran 7 hijos. 7 multiplicado por 9 son 63 animales que él tenía que degollar, encender un fuego, quemarlos. Miren su interés por sus hijos. Él hacía esto cada vez que ellos hacían una fiesta. Él hacía este sacrificio para ellos. Dice que él se levantaba temprano. Claro, temprano, ¿por qué? Porque el día no le daba a matar tantos animales. Pero él tenía muchos animales para escoger. Sacrificios. Dice la Biblia que era un buey, un carnero y 7 ovejas machos que había que sacrificar. Y él sacrificaba uno para cada uno de sus hijos. 9 más 7. Hermano, hoy no hay esa dedicación. Hoy no hay esa persistencia de los padres de orar por sus hijos, de estar interesados en lo que ellos están haciendo. ¿Qué estarán haciendo mis hijos? Usted debe saber lo que sus hijos están haciendo. Ellos criaron a estos hijos para que tuvieran una relación cercana. Miren que se reunían todos. Noten que todos estaban juntos para estas reuniones. Comían juntos, celebraban juntos, tenían un buen tiempo juntos. Pero Job y su esposa pensaban que por si acaso vamos a interceder por ellos. Y hermano, ¿qué lección para nosotros más importante? De orar por nuestros hijos, ¿verdad? Orar por su futuro, orar por su escuela, orar por sus planes, aconsejarlos, darles el apoyo que ellos necesitan, darles la atención que ellos necesitan. Job pasó tiempo, dedicó y sacrificó por sus hijos, como dice aquí. Así que su interés por sus hijos era algo especial. Pero miren la próxima.
lección que aprendemos. Consideremos también su compromiso a Dios. Job tenía todo lo que usted se puede imaginar y más. En los tiempos bíblicos, tener 300 camellos era un hombre rico. Él tenía 3,000. Así que él era por encima. Miren el pasaje. Otra vez. No vamos a leerlo, pero él perdió todo. Y cuando perdió todo, miren el versículo 20, que es de donde viene la canción que cantamos esta mañana. Entonces Job se levantó cuando escuchó que se murieron también sus seres. Se murió, vinieron uno tras uno sirvientes diciéndole: mira, murieron todos tus hijos. Dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra. Y si parara ahí el versículo estaría bien, pero dice: y adoró. ¿Qué? ¿Cómo fue? Se postró en tierra, y eso tiene que estar mal escrito ahí. No, y adoró Job. Lo perdió todo. Dice: y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre del Señor, que cantamos esta mañana. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, ¿qué vemos aquí? Vemos que Job lo perdió todo. Y entonces vemos en su actitud y en su respuesta que él confiaba en la soberanía de Dios. Ese es el tema del libro, soberanía. Él confiaba que, ¿sabe qué? Dios provee y Dios quita. Dios da, Dios quita. Lo que yo tengo, todos estos animales, Dios me los dio, Dios me los quitó, eran de Él. Estos criados que yo tengo, dice que tenía muchísimos criados, Dios me los dio, Dios se los llevó, son de Él. Mis 10 hijos, Dios me los dio, Dios se los llevó, son de Él. O sea que Job tenía claro en su mente que esto aquí es todo temporal. Los hijos son temporales, la prosperidad es temporal, lo material es temporal. No se apegue mucho a este mundo, no somos de aquí. Job dice, sí, no fue que él no lloró, dice aquí claramente, él se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se tiró al piso. Claro, él estaba, imagínate, perdió su familia. Sin embargo, él dice: bendito sea el nombre de Jehová. Eso no es fácil hacerlo. Yo no sé cómo. Yo sé que esta semana, como le dije, murió la esposa del pastor Toro, y él esta mañana envió un email a todo el mundo diciéndonos que dice ella está ahora en la presencia de su Dios. Dice oren para que en el servicio memorial Dios se glorifique en su muerte como se glorificó en su vida. Un hombre yo leí ese email y yo vi consuelo en todo el email. Yo dije: wow, él está pensando en Dios. Ella está mejor. Ella sufrió muchísimo. Esa mujer pasó, que la llevaron hasta Suecia para un tipo de tratamiento que aquí no se hace. Gastaron miles y miles de dólares para eso, y más sufrimiento hasta que murió el jueves. Pero hermano, yo estoy seguro que el pastor Toro citó este versículo: bendito sea el nombre del Señor, tú quitas y tú das, como cantamos. Entonces vemos su compromiso a Dios, que a pesar de que él estaba haciéndolo, porque a veces pensamos que Dios nos debe, pero Dios, yo soy perfecto y recto y temeroso de Dios y me aparto del mal. Tú me debes a mí, Dios no te debe nada a ti. No es un intercambio que Dios hizo contigo. Dios no nos debe nada a nosotros. Pero esta persona, mira, esta señora que murió, pastora, esposa de un pastor aquí en Redding por más de 25 años, misionera en Rusia por los últimos 6 años, una mujer que crió a sus hijos todos bien, varios son pastores, y sin embargo muere. No, la realidad es que Dios da y Dios quita, y lo glorificamos. Señor, ¿tú sabes por qué?
Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que los primeros los maltrataron, los golpearon, después los tiraron en la cárcel. ¿Y qué hacen Pablo y Silas en la cárcel? Cantando alabanzas a Dios, adoraban. Eso no es fácil, eso es para el cristiano maduro. Hay cristianos, entre comillas, que pasan por un sufrimiento y corren de Dios en vez de correr hacia Dios. Cuando más tú quieras correr de Dios, corre hacia Él, porque Él te va a ayudar. Todas las cosas le obran a bien a los que aman al Señor. Así que, y eso, como hemos dicho, todo esto es bien fácil decirlo, hasta que nos toca a nosotros. Es decir, la realidad es esa, que Job era un hombre, un padre de tremendo ejemplo para sus hijos, y de tremendo ejemplo para Dios, y de tremendo ejemplo para Satanás. Su pobre esposa estaba frustrada, y una esposa como esta nadie la quiere, pero seguramente la quería en algún momento. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. O sea, un pedazo de tiesto, porque obviamente no vendían rascadoras allá. Y estaba sentado en medio de ceniza, porque Job le salieron unas ampollas y estaba ese hombre miserable en salud. Su esposa, la querida señora Job, le dice: aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Dice ella: maldice a Dios y muérete. Él no escuchó a su esposa. Dice así: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice, y en todo esto no pecó Job con sus labios, no pecó con su vida y no pecó con sus labios. Es un hombre perfecto, dice Santiago. El que no peca con la boca es perfecto, varón perfecto. No en balde Santiago menciona a Job en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11, que habla que es un hombre paciente, bien paciente. Hermano, la realidad es que Él nos da un tremendo ejemplo a nosotros. Déjame hacer alguna pregunta para terminar. Y esto no solamente para los padres, porque es para todos. ¿Qué observaríamos nosotros en tu vida si estuviéramos observándote a ti? ¿Qué diría Dios de ti? Porque de Job Él dijo muchísimas cosas. ¿Qué diría de ti? Si Satanás le pregunta al Señor, déjame tocar al pastor Tony Pérez, porque él te sirve porque tú lo estás bendiciendo, y que Dios diga, no, ¿sabes qué? Búscate a otro, porque puede que ese no deba mucho. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Satanás perdería el tiempo en preguntar, o ni preguntar y dice, no, ese es mío. Ese es mío, entre paréntesis. Voy a seguir a buscar a otro porque ese es mío, aquel es mío, déjame seguir a ver cuál. Hermano, la realidad es que tenemos que pensar. Le dice Dios a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Imagínense, ponga su nombre ahí. ¿Has considerado a mi siervo? Y ponga su nombre en ese blanco. Ser un padre no es fácil, ser un buen padre obviamente no es fácil. Cualquiera puede ser papá, pero no cualquiera puede ser un buen padre. Todos fallamos, todos cometemos nuestros errores, pero no permita que su fracaso lo intimiden a cambiar el rumbo. No permita que su fracaso lo paren. Sus hijos no necesitan un papá perfecto, ni una mamá perfecta. Sus hijos necesitan un papá y una mamá auténtico, real, que no sean hipócritas, que sean los mismos dentro de la iglesia que en su casa. A veces nos sentimos como que no podemos, como que wow, esto es difícil, ser padre, ser madre, eso es difícil. Es una realidad. Pero no se rinda. Sus hijos lo necesitan. Sus hijas lo necesitan. Un hogar sin un padre es un hogar con muchos problemas, y los hijos con más problemas. Pero un padre en un hogar hace una gran diferencia para la familia. No solamente Dios lo dice, las estadísticas lo dicen. Entonces, hermano, yo espero que usted
considere este ejemplo de Job. Todos. Y pensemos, ¿estoy viviendo yo una vida de integridad? ¿Una vida de rectitud? ¿Estoy viviendo yo una vida temeroso de Dios y apartado del mal? Debemos de estar viviendo así. Si usted es cristiano, usted debe vivir así. Yo debo vivir así. Así que vamos a seguir el ejemplo de Job esta mañana, hermanos, y vivir de tal manera que Dios pueda decir de nosotros lo mismo que dice de Job, o por lo menos parecido. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este gran ejemplo de Job, Señor, que nos habla realmente un hombre grande, un gigante en la fe. Nos quedamos cortos, pero no significa que no podemos tratar. Ayúdanos, Señor, a ser ese padre moral, religioso que fue Job para sus hijos y sus hijas. Bendice, Padre, a cada hermano aquí esta mañana que es padre, Señor, especialmente a ellos en este día. Que sea un día especial, que sean honrados por sus hijos. Señor, también por las madres que tú nos has dado, que tú también bendigas a cada una de ellas en su trabajo. Sabemos que en algunos casos criar hijos sin un papá es el trabajo más fuerte del mundo, ser una mamá soltera. Pedimos que tú, Señor, bendiga grandemente y fortalezca a estas madres que están criando hijos sin padre. Y Señor, que tú seas el papá en ese hogar, que tú llenes ese vacío en esas familias, Padre. Bendice, Señor, este día, que sea un día glorificado y honrado, porque es el día que tú has hecho. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Salúdense unos a otros.